En el capítulo de hoy, amigos de Historias Paranormales, les traigo 3 pequeñas historias, las cuales me resultaron bastante interesantes. Así que presten mucha atención y escuchemos estas historias. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Qué bueno que se dé esta oportunidad de platicar y que nos puedas compartir lo que has vivido en el ámbito sobrenatural. Ya, es que tengo tanto que podría empezar por el principio. Ok. Perfecto. Más o menos. Mire, yo tenía 4 años. Sí. Cuando mis padres, por X causa, se separaron. Entonces yo al final me quedé con mi padre y a mi madre ya no la volví a ver hasta la edad de 17 años. Entonces yo me quedé con mi padre tenía su pareja que había sido anteriormente, tenía 2 hijos. Sí. Y para eso una noche ellos se quisieron, les gustaba mucho el baile y se fueron a bailar. Entonces nos dejaron a todos en la cama y con los niños de enfrente y donde yo vivía, pues salimos todos a jugar a la calle, ¿no? Sí. Pues estábamos todos jugando los juegos de hace años y en ese momento se oyó un grito fuerte y pasó así juntito a todos nosotros, éramos muchos. Sí. Y era una mujer vestida toda de blanco y el pelo oscuro. Y al oír pero no pisaba el suelo, como medio metro así de elevada, flotando. Entonces todos gritamos, nos espantamos y nos fuimos. Y ya la persona esa, el espíritu ese o lo que haya sido, se subió a los tejados. Y ya. Bueno, ese es uno. Sí, pero después yo tenía, que me da hasta pena decirlo, pero tenía una cosa que estando ya en otro pueblo, pasaba alguien y le decía a mi padre, adiós don Guille, y le decía adiós fulano de tal, y yo le decía, oiga papacito, ese señor se va a morir al rato. Y me daba un coscorrón y sí. Entonces decía, cállate, loca. Y así pasaba. Y al rato venían y le decían, oiga, don Guillermo, se acaba de morir fulano de tal. Y así, luego pasaba otra cosa que le digo, ay papacito, yo veo ahora mucha sangre, veo que van a morir muchas personas. Y me volví a decir, cállate, loca. Y bueno, y al rato, como a las 10 de la mañana y eso, sí, se oía un trotar de caballos y venía mucha gente, muchos, eran como 40. Ajá. Todo el mundo cerraba las puertas porque les tenían mucho miedo, les llamaban la pintilla. Y se fueron hacia el modelo hacia el ingenio del modelo. Sí. Era un pueblo cerca de Veracruz. Pues sí, se empezaron a oír los balazos y fue una mañana que los 40 caballerangos o esos todos murieron, todos. Pero ya después de eso, yo veía ahí en el pueblo como las mamás que eran bastante jóvenes, sí, le decían muy feo a los bebés. Y a mí no sé si por la cosa de que no tenía a mi madre o eso, pues yo
yo lo veía y me daba mucha tristeza. Sí. Y así pasaron los días, y un día pues empezaron a decir, ay, que mi hijo ha desaparecido. Yo no supe hasta el final, después de que pasaron pues igual varios meses, de que se seguían robando a los niños, y los niños pues nunca les pasó nada malo. Entonces los niños seguían desapareciendo. Sí. Y ya todos estaban muy asustados, ponían mostaza en cruz, ponían las tijeras en cruz, y bueno, todos estaban muy alarmados. Pero un día tenía yo un tío que ese día me había quedado a dormir con ellos, con mi tío y su esposa. Sí. Y entonces él era cargador de los trenes, descargaba y cargaba, ¿no? Sí. Entonces él vio que yo estiré la mano a la altura, porque pues, la cama era alta, y estiré la mano y me apoyaba en el aire en algo, y luego seguía caminando. Me salí caminando y entonces le dio un manotazo en la mesa, y su mujer le dijo, no le hables porque ella está sonámbula. Y entonces me siguieron y vieron que yo me metía a una casa, no sé cómo le haría, pero que me metía en una casa. Sí. Y empezaba a envolver al niño, y yo era la que me los robaba. No me digas. Los envolvía bien, los iba a dejar debajo de un árbol, y yo creo que hasta en la madrugada, como allá la gente se levantaba a 3 o 4 de la mañana, sí, pues yo creo que me iba a acostar. Pero pues ya estaba muy cansada, yo creo, por estar cuidando a los bebés. Empezaron a gritar y todo, y la tía dice que yo me espanté y eché a correr. sí. Y entonces se dieron cuenta que yo era la que me robaba a los niños. Y ya para eso mi papá se enojó mucho y fue a Jalapa a buscar a una bruja para que me curara. Y entonces llegó la mujer, y en mi pueblo había un río muy ancho. Sí. Y había un sauce a medio río tirado, que lo había tirado la creciente. Entonces a las 12 de la noche me dijo, tú vas a ir nadando y yo voy a llevar a la señora. Y la señora pues llevaba un chilillo o una vara o algo así, ¿no? Y a las 12 de la noche la montó mi padre en el sauce, y yo pues llegué ahí, me dieron una chicotiza que me hicieron gritar, llorar. Claro. Y ya con eso decían que ya habían espantado el espíritu que yo tenía. Sí. Pero sucede que yo de todos modos seguía adivinando lo que iba a pasar. Si alguien se iba a morir, si esto, lo otro, pues bien. Tenías Para que no morir. hacerles el cuento largo, un día conocí a un chico. Tenía 25 años, yo era joven, pero le dije, oye, tuve un sueño, ¿no? Que él se moría. Mi sobrino quedaba herido, vaya, también se habían volcado, que no saliera por favor a carretera. Dice, ay señora, si usted me lo dice es que me va a pasar. Le digo, por eso, por favor, no salgas a carretera, y menos con mi sobrino. Pues sucedió que yo fui y estaba ahí rodeado de amigos, y le dije, oye, Pitey, así le decían, ¿no? Se llamaba Miguel Ángel. Sí. Le digo, oye, Pitey, por favor, no vayas a salir a carretera porque soñé que te morías.
Órale. Y me dice, mire señora, si usted lo ha dicho, es que si me voy a morir. Le digo, por eso, mijo, no salgas a carretera. Y le digo, porque si no, si te mueres, ¿quién le va a regalar sus flores rojas a mi hijo, a mi hija? Me dice, mire señora, este rosal que usted ha comprado, yo se lo voy a sembrar y siempre va a haber una flor roja. Siempre va a haber una flor hasta que ella se case. Ese rosal siempre va a dar flores. Le digo, sí, pero no es justo. Le digo, no quiero que salgas. Porque él siempre en las Navidades y el Año Nuevo, en la fiesta que hacía, iba a la casa y le gustaba mucho la ensalada rusa y todo lo que yo preparaba. Pues bueno, entonces me dice, la voy a llevar a su casa, y sus amigos oyeron todos que él se iba, que yo le había dicho que se iba a morir. Sí. Y me llevó a la casa, se comió su ensalada rusa, el pastel, y luego me dice, señora, me da pena decirle, pero me voy a ir a Cuernavaca a comer, que nos invitaron. Le digo, ay, mijito, por favor no vayas. Dice, es que ya nos quedamos de que iba a ir. Le digo, bueno, te digo una cosa, si algo te llega a pasar, yo no voy a soportar el dolor. Vienes y me jalas de los pies y me llevas contigo. Dice, bueno, y se fueron. Dice, mire, no se espante porque yo regresando los voy a llevar al cine a mi hija y a mí, ¿no? Le digo, bueno. Entonces pasó y eran como las 9 y mi hermana me habló y me dice, oye Lula, ¿está Tony? Le digo, no. Le digo, no, como ellos me habían dicho que le dijera que se habían ido al cine, le digo, se fueron al cine. Le digo, bueno, y ya dije, ay, pues que Dios los acompañe, no llegó. Entonces yo me acosté y como a la 1 suena el teléfono y me dice mi hermana, Lula, fíjate que usted ahí se mató, y Tony está mal herido. Mira nada más. Le digo, ay, Dios mío. Pues ya me quedé preocupada, me volví a acostar y me quedé dormida. Y sí, me jaló de los pies y me bajó como medio metro. Y le digo, no, mijo, no me lleves. Le digo, acuérdate que tengo a mis hijos y les hago falta. Y ya no me volvió a molestar. Y cada año, todos los años, mi hija tenía una flor en el rosal. Muy bonita. ¿Puedo contar otro? Sí, claro que sí. Eso me pasó también allá en el Ciudad Cardel. Mi padre me había regalado una casa, pero en esa casa, desde que ella era yo chica, que tendría unos 8 años, un día, por la cosa de la pareja de mi padre, no nos quería, y entonces me pegaba mucho, y mi padre me mandó con el tío, y al llegar a la casa, me dice, oye mija, te vas a acostar, pero a las 12 tú vas a, como le digo que él era cargador, era el mismo de cuando era sonámbula, ¿no? Sí. Entonces me dijo, vas a oír muchos ruidos y no te vayas a espantar. Le digo, no tío, yo no me espanto. Y a las 12 de la noche había una máquina de coser a mi lado y empezó a trabajar la máquina. ¿Sola? Ahí a pedalear, ¿no? Y se empezaron a oír que se caía el trastero, que se rompían los trastos. Horrible. Y bueno, ya después que pasaba al día siguiente, me levanté y creí que iba a encontrar todo roto. No había nada roto. Y entonces, pues ya pasó el tiempo y mi padre compró esa casa. Sí. Y me la regaló a mí. Entonces ahí siempre la gente que pasaba se persinaba.
y me decían, ay señora Luna, no sabe qué gusto me da que haya venido, porque todos me querían a mí mucho. Me dice, porque ay cómo espantan. Y tenía unos vecinos y me dicen, oye Lula, ¿cómo puedes vivir aquí? ¿Cómo? Le digo, no, es que a mí no me pasa nada. Le digo, hasta ahora pues a todos los espantaban, pero a mí no. Hasta que un día yo llegué a las 5 de la mañana, que fui de México a ver allá al pueblo. Le dije a mi hijo, llegamos a las 5 de la mañana, dormimos un rato y le dije, oye, ve a comprar los boletos para regresarnos a México. Y bueno, se fue a las 8 de la mañana, pasaron las horas, pasaron mucho tiempo, y eran las 12, iban a dar de la noche. Y como yo tenía un patio muy grande y con muchos árboles frutales, pues luego decían que se metían los marihuanos a fumar al patio, ¿no? Entonces, yo empecé a oír un ruido y digo, ay Dios mío, ya se metió un marihuano. Y cogí y cerré la puerta con el pasador y empecé a oír cómo arrastraban los pies. Entonces, le digo, ¿eres tú, hijo? ¿Eres tú? Y seguía y hacía y arrastraban los pies, y yo pues sí me empezó a dar un poquillo de miedo, porque nunca he sido miedosa. Sí. Pero entonces, mi padre tenía en una olla una cadena grande por un jeep que tenía, ¿no? Y empezaron a arrastrar las cadenas. Entonces yo sí ya me empecé a poner nerviosa, porque yo pues pensaba que se habían metido los marihuanos y que salgo. Me salí y me dicen los vecinos, qué bárbara Lula, qué tiempo aguantaste, ¿cómo aguantaste tanto tiempo? Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo estábamos oyendo todo el ruido que hacían. Y así es todas las noches. Le digo, ay, de verdad, sí. Y toda la gente se espantaba. Entonces yo dije, bueno, fui al mercado, compré amoníaco, conseguí agua bendita y empecé a rezar en todos los cuartos, porque a todos los que iban los empujaban, los asustaban y se espantaban. Pero a mí esa fue la única vez que yo, aparte de la Llorona, solo logré ver en otro relato a una persona que se me apareció. Bueno, entonces pues me salí y dice, y así es todas las noches, ¿cómo puedes aguantar? Digo, no te preocupes, yo voy a curar esa casa. Fui, compré amoníaco, compré perejil y empecé a meter el perejil en el agua bendita y en el amoníaco, y empecé a regar, y luego el amoníaco al final, agua bendita y incienso. Sí. Y ya cuando iba yo a irme a salir, que ya me iba a ir para México, tiré el amoníaco en todos los cuartos y todo. Sí. Se fue el espíritu ese que estaba tan fuerte, porque en ese tiempo, antes de que mi padre comprara la casa, jugaban albures, o como le llaman, póker y eso. Ah, ok. Y mataban y se mataban ahí, siempre se oían los balazos y eso. Ah, qué caray. Sí, entonces pues se quedó el espíritu ahí de las personas que mataron. Y entonces pues todas las familias que iban ahí pues se asustaban mucho. Pues ya me regresé a México, regresé después y todo se curó,
ya no volvieron a espantar nunca más. Y decían que era imposible, que cómo es que yo tuviera esa fuerza para poder curar, ¿no? Sí. Me fui a un cuarto y tenía ahí un Sagrado Corazón de una hermana pero lo cuidaba mucho. Y un día le pedí un deseo, no sé si contárselo porque si llega a salir al aire, pues van a pensar que yo fui la que ocasioné que había 5 cantinas en mi colonia. Sí. Yo le pedí a mi Sagrado Corazón, Padre Santísimo, haz que por lo menos un día no haya tanta fiesta, tanto desorden, tantas cosas fuertes, ¿no? Y pasó que llegó el lunes y ni una cantina volvió a abrir. Entonces ya después yo iba a regresar a México y encontré a uno que estaba pegado a mi ventana, una cantina. Entonces yo veía muchas cosas feas y le dije al chico, oye, yo te voy a regalar una oración porque yo sé que va a haber un muerto aquí. Órale. Y a ti te tienen en la mira, así que te la voy a dar, pero nunca la vayas a dejar en el tugurio ese, ¿no? Dice, no, siempre lo voy a traer. Y ya pasó y como a los 3 meses volví a ir y me dice, ay Lula, fíjate que enseguida de que te fuiste tú, como a los 3 días, yo andaba con un poco de miedo, pero se murió una persona que vivía ahí mismo, por ahí cerca, ahí en la misma cuadra, ¿no? Dice, ay Lula, dice, de veras que ya me da miedo. Le digo, ¿miedo por qué? Si ya, por ejemplo, a mis otros vecinos ya le había yo quitado la preocupación de las personas esas. Uh-huh. Entonces, curé la casa, me regresé a México. Y aquí en México cuando compré esta casa, en esta casa espantaban mucho todos los amigos de aquí de la colonia, que mis hijas había 2 pequeñas y mi hija otra tenía 16 o 17 años y es bonita la chamaca, ¿no? Entonces pues andaban muchos chicos y cuando yo vivía ahí cerca de la Vega Domínguez, uh-huh, ahí en Tatabasco, sí, y de ahí me vine a esta casa. Y en esta casa, no sé si lo puedo decir, Sí. porque me da un poquito de miedo, porque fue de un político. Ah, ok. ¿Se podría borrar el nombre? Bueno, si lo mencionas ya queda grabado en internet. Ah, ya. Bueno, esta casa fue es que me da miedo los políticos. ¿Era un expresidente? Sí, Adolfo Mateos. Ah, ok. Y entonces, él le regaló, cuando llegó a presidente, le regaló la casa a su secretaria. Ok. Y su secretaria después se la vendió a Iturriaga. Sí. A José Iturriaga. Y luego, pues él me la vendió y ya después, pues pasó que me dijo, nada más le voy a pedir que no, no vaya a quitar la hiedra. Le digo, no se preocupe, pero como yo siempre tenía esas cosas de presentir que algo iba a pasar, Ups, sí. pues yo luego cuando ya vivía aquí, pues empezaba a sentir cosas y me le salía al balcón. Sí. Y me asomaba cuando veía yo a 3 personas que una ya estaba arriba para brincarse y yo como pude le grité
órale. Y se espantaron y se fueron, ¿no? Y entonces yo dije, no, voy a mandar a hacer la barda. Y como pude, pues la mandé a hacer y hasta después se quitó la malla. Y al poco tiempo vino el señor y me dijo, oiga señora, le doy 7 millones de pesos por la casa. ¡Órale! Sí, le dije yo, no, mijo, no, pues ya le he metido mucho tuberías de cobre, la barda, porque ellos eran oficinas aquí. Sí. Pero aquí se supone que le dieron cuello a alguien, ¿no? Ajá. Y entonces, pues no sé, era muy duro. A mí todas las muchachas, al jardinero, a todas, los espantaban. El jardinero luego me decía, señora, ya no voy a venir. Le digo, ¿por qué, mijo? Dice, porque... Dice, es que cada rato me empujan y no me dejan trabajar y me da miedo. Y las muchachas también luego decían que se les subía al muerto, o las empujaban y les tocaban las pompas, ¿no? Sí. Y a mí luego me agarraban y les decía yo, órale cabrito, ¿no? Y ya sí, porque al estilo veracruzano, pero yo decía, órale, y yo dije, así pues vas a ver. Entonces curé la casa esta, pero era algo muy fuerte lo que había. Muchas cosas que pues no puedo relatarles, ¿no? Que veía yo ahí escondidas y eso. Que yo digo, en lo que me falta, les puedo decir cómo me quitaron mis poderes. Ya te los quitaron. Ya no es como antes, porque antes era una cosa muy fuerte. No. Un día me llamó una sobrina y contestó mi hija y le dijo, oye, pues ya la nombró, ¿no? Dice, ahí en el altillo que está ahí en universidad, dice, va a llegar un exorcista o un sanador o no sé qué, que venía de Londres o eso. Entonces dice, lleva a mi tía Lula. Entonces yo dije, ay, ha de ser un charlatán. Me pidieron una silla y me senté porque pues he tenido muchos accidentes. Y entonces pues ya estoy muy fastidiada. Sí. Entonces me llevaron y estábamos ahí y yo oía que pasaba. Decía, me dijo mi hija, ahí viene el señor. Sí. Le digo, bueno, entonces yo nomás alcancé a ver que traía una cruz y lo metía en un trasto. Metía la cruz y luego se lo pasaba a uno por la cabeza. Entonces yo cerré los ojos para ver si era, ¿cómo se le llama? Mentira, ¿no? Si era un charlatán. Charlatán, sí. Entonces cerré los ojos y en el momento que me pasó el Cristo por mi cabeza, yo empecé a oír cómo caía la gente que iba curando. Sí. Se desmayaban, tenían convulsiones y eso. Y entonces yo me distraje y ya. Entonces desde ahí mejoré mucho. O sea que sí te funcionó esa sanación. Sí, pero tocaba a alguien o veía a alguien. Para terminar tendría que contarle que un día vino un chico. Sí. Que era novio de mi hija. Sí. Y yo bajé a oscuras y entré a la cocina y estaba oscuro. Me topé con alguien, pero sentí un rechazo tremendo, ¿no? Y me eché hacia atrás, pero yo ahí tengo mi altarcito de la Virgen y mi Jesús. Le digo, ¿quién eres? ¿Qué tienes? Dice, ay señora, perdone que quería asustar a Marisa. Le digo, oye, el que has asustado es a mí. Tú estás muy enfermo, ¿eh? Me dice, no señora, yo estoy muy sano. Le digo, sí, estás muy enfermo, pero mucho.
o estás embrujado o estás muy enfermo. Entonces le dije a mi hija, oye, mija, bájame una cadena de oro con la cruz, porque estaban benditas. Yo había llevado a bendecir todas las cruces que iba a regalar. Y le di mi cadena, y al día siguiente le habló el muchacho a mi hija, oye, que la cadena era de cobre. Dice, no, es de oro. Dice, ay, pues se hizo negra. Entonces el muchacho llegó, era un jueves, viernes, sábado, venía con un bastón, y le digo, ¿qué te pasó, niño? Me decía, señora, es que estaba jugando fútbol y me lastimé el pie. Y entonces le digo, pues vete al médico rápido. Y se fue al médico. Entonces el médico le sacaron 1 litro de pus del pie. Y entonces le dijo, pues nada, se va a tener que quedar aquí. Dice, no, es que yo tengo que regresar con mi familia. Ya sí. Después venderé. Y se fue, y entonces lo internaron. Y me dijo, señora, ¿qué tengo? Le digo, que los médicos te lo digan. Sí. Estaba invadido de cáncer. Oh, es lo que tú le habías era visto. La cosa de que yo sentía cuando alguien estaba enfermo. Ay. Entonces le digo, a mí me conoce mucha gente, porque siempre me decían, les gustaba sentarse junto a mí, en las comidas, en las fiestas y eso, ¿no? O en las bodas. Sí. Y me decían, a ver, tócame, a ver cómo estoy. Híjole. ¿Está bien? Yo no sé si yo me atrevería a saludarte. ¿Qué tal que me dices algo feo? No, mija. No, ya yo todo eso ya lo tengo controlado. Ah, qué bueno, Lula. Porque tengo otras muy fuertes, ¿eh? Oye, ¿te podemos marcar, no sé, mañana o pasado? Cuando guste. Te juro que es verdad, ¿eh? Sí, no lo dudo ni tantito, ¿eh? Muchísimas gracias, y créeme que te vamos a volver a marcar, ¿eh? Que Dios los bendiga, sí, cuando gusten. Igualmente, que descanses, buenas noches. Vámonos a Montreal, en Canadá. Fanny, ¿cómo está, Fanny? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué anda haciendo en Canadá, Fanny? Pues no sé, aquí me vine a vivir con mis padres. Oye, pues yo le envío un saludo cordial a usted y a todos los amigos, todos los hermanos latinos que viven allá en Canadá. Hay muchos, sí. Muchísimos. Y bueno, pues les envío un saludo cordial. ¿Y me escucha por internet, Fanny? Sí, todos los días, por internet. Muchas gracias. ¿Cómo? Mi mamá lo escucha hace 8 años. ¿Ustedes son de la Ciudad de México? Sí, no, somos del estado de Querétaro. De Querétaro, y bueno, seguramente nos están oyendo sus familiares y amigos. Bien, vámonos con más. Vámonos a la delegación Venustiano Carranza, aquí en el Distrito Federal. Don Ruperto Flores, ¿cómo está, don Ruperto? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está usted? Aquí hablándole desde la colonia Valle Gómez, en la delegación Venustiano Carranza. Bienvenido, gracias. Pues mire, le quiero contar una anécdota que me sucedió por allá del año 1991. ¿Sí? Específicamente en la fecha 21 de marzo. No sé si ella se tenga que ver, que sea coincidencia, en el equinoccio. Ajá. Yo había salido de paseo. En ese tiempo acostumbraba a salir mucho a caminar, a explorar por las montañas en distintas partes de México. En esa ocasión unos amigos, por iniciativa de ella, me invitaron a hacer un ascenso al Iztaccíhuatl. Ajá. Paradójicamente yo siempre soy muy entusiasta para salir a ese tipo de eventos, pero en esa ocasión como que yo tenía flojerita hasta salir de la casa. Pero como ya les había dicho que sí, pues vámonos, ¿no? Me fui con 3 compañeros, 2 varones, una mujer y un servidor. Gracias. La idea era subir al Iztaccíhuatl. Entonces todo parecía una salida común y corriente de varias que habíamos hecho. En particular yo no había ido siempre hacia ese lado del Iztaccíhuatl. Pensábamos llegar primeramente al albergue de la Joya y después en la madrugada empezar a ascender al pecho. Todo iba normalmente. Como a eso de las 6 de la tarde llegamos ahí a una zona que se conoce como Paso de Cortés, entre los 2 volcanes, donde se bifurca el camino para empezar por un camino de terracería hacia el albergue de la Joya. Ese era nuestro primer destino. Al empezar a caminar, porque el taxi ya no nos llevaba más adelante, íbamos los 4,
En eso un automóvil particular con un joven y su mascota, un perro que llevaba él, se ofreció a darnos el aventón, pero dijo que pues no podía darnos el aventón a los 4 por la situación del camino de terracería. Y entonces nos subimos, aceptamos el aventón, una amiga y yo, nos fuimos en el carro de un joven, de este muchacho, sí. Y pues ahí íbamos platicando con él, nos dijo que más adelante, llegando nosotros al albergue, ahí lo buscáramos y nos entregaría nuestras cosas. Hasta un lugar donde pues ya había muchos bordes y estaba pegando el carro, entonces ahí nos bajamos para que se aligerara la carga y ya siguió el muchacho. Bueno, pues ahí es donde empieza todo, porque le voy a platicar más o menos cuál era la descripción. Estamos hablando de un camino de terracería, más o menos de 5 metros de ancho, amplio, sobre la ladera del volcán, en camino al volcán. Entonces hay pastos de altura, estamos hablando de una altitud de 3.500 metros de altitud, más o menos. Avanzábamos sobre este camino sin mucho problema, pero después de como 5 minutos empezaron a presentarse algunas cosas. Todavía había luz diurna, se podía ver sin prender las linternas que llevábamos, eran entre las 6:30 más o menos a las 7, pero todavía había algo de luz. Pero pasó algo, entonces empezó a pasar algo extraño, porque mi cuerpo, mi cuerpo empezó a sentir algo extraño que había en el camino. Conforme avanzábamos, yo sentía más intenso algo que estaba enfrente de nosotros, a donde todavía no llegábamos. Yo iba platicando con mi amiga, de hecho, la traía del brazo, y yo notaba que ella pues no percibía nada. Conforme avanzábamos, cada vez esa sensación iba siendo más fuerte. No quiero decirle que había alguien, solamente quiero decir que había algo, no sabía, pero yo no veía nada, sí. Y sentí unas presencias muy fuertes, hasta que llegamos a un momento donde penetramos en una especie, y digo especie entre comillas, como de densidad, que había algo ahí, porque lo sentí muy fuerte, y conforme avanzábamos, seguíamos caminando, esta sensación se quedaba hacia mi izquierda, como si se abriera paso para que nosotros avanzáramos, ¿no? Ahí estaba ya súper nervioso, pero no sabía qué pasaba, seguía platicando con mi amiga. ¿Se daba cuenta bien su amiga o usted nada más? La cuestión es que nada más era yo, porque okay. Yo veía que ella no, como si nada, ¿no? Ok, permítame un segundito, déjame hacer una pausa y regreso con usted, no se vaya por favor. Usted tampoco se vaya, soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. Y bueno, pues regresamos con don Ruperto, nuevamente don Ruperto. Sí, señor Juan Ramón. Gracias. Muchas gracias. Le comentaba acerca de estas presencias, como, ya si lo quiero interpretar así, como si hubiera mucha gente, sí, que yo no veía, pero que la sentía ahí en medio del camino, ¿no? Y que se abría conforme nosotros avanzábamos. No sé qué tiempo duró esto, pero fue una sensación muy fuerte, que fue muy obvio también cuando salimos de eso, que sentí que se quedó atrás. Sí. Entonces seguimos avanzando. Para esto ya había oscurecido, y el siguiente fenómeno que se presentó enseguida, después de algunos metros caminando, fue que al fondo, sobre alguna de las veredas, yo empecé a ver un rectángulo verde fluorescente en el camino. Sí. Entonces dije, ese rectángulo está allá. Dije, ¿qué hace ese rectángulo allá? Como si fuera un anuncio, un espectacular con luz fluorescente. Dije, no puede haber eso acá. Entonces, para cerciorarme, pasé mi mano enfrente de mi vista y mi mano tapaba a ese objeto luminoso. Dije, bueno, lo que sea, ahorita lo vamos a ver, en una de esas curvas nos vamos a acercar y ya me enteraré de qué es, ¿no? Y pues seguíamos platicando, ya todo estaba oscuro, pero en ese momento empecé yo a perder visibilidad, todo lo empecé a ver oscuro. Y en ese momento, en ese lapso, yo venía afectado por lo que había sentido, venía súper nervioso, y resultó que las piedras que estaban sobre el corte de terracería, sobre la ladera, empezaron a tomar un color verde fluorescente propio interno. En ese momento yo ya no pude más y le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Digo, dime de qué color son las piedras que están aquí. Entonces ella encendió su lámpara. Cuando ella enciende la lámpara y a luz hacia las rocas, me doy cuenta que ella sí puede ver. No me había percatado de que todavía seguíamos sin haber prendido las lámparas.
y me dice, mira, son blanquitas como calizas. En el momento que la lámpara con su luz alumbra la piedra, pues sí la vi en su color normal, como siempre las había visto. Le digo, sí, ya las vi. Entonces apaga su lámpara y la piedra vuelve a tomar su color así verde fluorescente. Todas parecía un camino señalado con todas las piedras ahí alumbrando. Y entonces le comenté lo que había pasado, lo que yo había sentido anteriormente, que estaba viendo las piedras, que no veía dónde estaba la orilla del camino, que me hiciera favor de jalarme hacia donde estaba, a la derecha de ella. Y ahí me di cuenta que ella no había sentido nada ni estaba viendo nada, ¿no? Y ya entonces ella me fue platicando que qué más veía, y le digo, no, pues nada más veo las piedras verdes, así como señalamiento, ¿no? Fue un camino largo de estar viendo las piedras verdes, y yo volteaba para ambos lados, no solamente hacia el frente, y noté entonces que los pastos, en ese momento, los pastos de altura, que así se le llaman, también empezaron a tomar un color verde fluorescente propio, pero menos intenso que la roca. Y no sé efectivamente qué distancia hay desde donde empezó, desde la entrada hasta lo que es el albergue de La Joya. Seguimos caminando, el fenómeno se siguió presentando, todo esto en vigilia. ¿Usted tenía miedo? Estaba súper nervioso, claro que tenía miedo, ¿no? Pero no sabía qué estaba ocurriendo, sobre todo porque no sabía qué estaba ocurriendo, porque muchas veces había estado yo en la montaña, cuando mucho me había dado mal de montaña, que es una compensación de la presión interna del cuerpo con respecto a la altura, pero se sufre mareo, vómito, y nada que ver con lo que me estaba sucediendo en ese momento, y que no le estaba sucediendo a mi amiga, que íbamos los dos caminando. Poco antes de llegar al albergue de La Joya, que ya se escuchaban las luces de los que estaban ahí pernoctando, se escuchaba una grabadora, como a unos 600, 700 metros, porque el sonido de allá pues muy fácil se expande, porque está todo en quietud y en silencio. Entonces poco a poco esa sensación de estar viendo las rocas verdes y los pastos verdes también empezaron a disminuir, hasta que empecé otra vez a ver como normalmente veo las cosas, con la intensidad de luz que hay en el día o con la intensidad de luz que hay por la noche, ¿no? Ya cuando llegamos al albergue, pues yo quedé súper nervioso, quise regresar, le platiqué a ella porque quería saber qué es lo que había sucedido. Caminé unos metros de regreso y ella no me acompañó, pero ya había desaparecido toda esa percepción visual. Entonces ese es mi relato, señor Juan Ramón. Algo que no se le va a olvidar nunca. Nunca, porque después de ese evento yo quise consultar qué es lo que había sucedido. Entonces primeramente fui con oftalmólogos para que me platicaran acerca de las vistas, que los cloroplastos, que esto, pero las referencias técnicas que me daban nada tenían que ver con lo que había yo experimentado esa tarde-noche. Y bueno, entonces creo que pasó más o menos como un año y medio, y la respuesta que personalmente yo me di es que de alguna forma, habiendo ido caminando por ahí, mi amiga y yo, solamente yo había percibido eso, y que las personas no tenemos todos la misma sensibilidad para, como antenitas, percibir ciertas cosas que hay en el ambiente, ¿no? Y que ese día pues me había tocado a mí, que ese día yo estuve súper nervioso, iba con miedo, pero que al final yo eso lo había sentido como un regalo, como un aviso, no sé, así lo interpreté yo. Una cosa extraña que me sucedió en vigilia, pero que como al año y medio lo interpreté como un regalo, una experiencia más que se me dio la oportunidad de vivir en ese día 21 de marzo de 1991. Un día energético completamente. Sí, tal vez yo pienso, también lo relaciono, lo contextualizo. Sí. Y en ese año precisamente yo sucedieron más cosas, ¿no? Ahorita le platico esto y también lo comparto aquí con todo su público, porque en ese año yo estaba practicando la danza azteca. Y de veras que lo sensibiliza a uno, lo hace más perceptivo a muchas cosas, ¿no? Entonces también yo creo que la danza me ayudó en ese momento a que estuviera yo más perceptivo para esta experiencia tan formidable, que la supe entender posteriormente, pero que de momento pues sí me hizo poner muy nervioso y hasta con cierto miedo, señor. Claro. Pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto y estoy para servirle. Muchas gracias. Cuídese Buenas mucho. Noches.
Hasta luego, gracias. Buenas noches. Vaya, ¿qué le parece? Hola, ¿qué tal, amigos de Historias Paranormales? Mi nombre es Alejandro y les quiero contar mi historia. Antes de contar la historia, pues quiero comentarles que sucedió hace unos 10 años aproximadamente, en el año 2013. Tenía yo aproximadamente 16 o 17 años. En ese entonces me llamaba mucho la atención los temas del esoterismo, la meditación, etcétera. Entonces me puse a leer muchos libros, etcétera. Y pues en ese entonces yo recibía una especie de ataques de ciertos seres. Al día de hoy no puedo decir qué seres eran, pero poco a poco les iré contando más anécdotas. Y bueno, quería decirles que en ese momento pues estaba yo mucho en el tema de la meditación, el esoterismo, etcétera. Y era una noche en la cual pues yo estaba en un sofá durmiendo. Este sofá se encontraba evidentemente dentro de la casa, y la puerta que daba al patio estaba al lado de ese sofá. En el patio yo tenía en ese momento 2 perros que había yo adoptado desde muy cachorros. Eran el güero y la negra. Eran 2 perros que eran cruza de pastor alemán. La mamá era una pastor alemán y los perros eran de un tamaño muy grande, digamos unos 40-45 kilos. La verdad eran excelentes perros, excelentes guardianes. Y en ese entonces el güero tenía aproximadamente como año y medio. Era un perro, como les digo, de 40 kilos, color amarillo. Y era muy orejón. La verdad, el perro no era muy común. Nunca he visto un perro así como él. Como les repito, era un cruce de pastor alemán. O sea, la mamá era una pastor alemán, pero el papá no sabían pues quién era, porque la perra se había escapado durante el celo y se había cruzado con algún perro callejero. ¿Por qué les comento esto? Porque más adelante les voy a estar contando una anécdota paranormal que me pasó con el güero, ya después de que había fallecido. Pero bueno, ahorita nos vamos a centrar en cuando él tenía como año y medio. Me encontraba yo en el sofá, recostado, durmiendo. El sofá estaba a un lado de la puerta que da al patio. El güero se dormía en el patio, tenía su casa en el patio. Y también tenía yo un gato. El punto es de que me duermo yo aproximadamente a las 10 de la noche y de pronto empecé a sentir lo que la gente le llama la subida del muerto. Empecé a sentir como mi cuerpo se adormecía y yo no podía moverlo. Mentalmente estaba despierto, pero mi cuerpo no reaccionaba. Entonces aquí pasaron 2 cosas muy curiosas, y es que mi gato se acuesta en mi pecho, o él estaba acostado en mi pecho, y cuando yo empiezo a sentir este adormecimiento, siento como mi gato se empieza a erizar y a la vez empieza así como a gruñir. Entonces yo me empiezo a asustar y
y no sabía yo qué hacer. En ese entonces eran algo frecuentes las parálisis del sueño, que también se le conocen, o la subida del muerto. Y empiezo como a desesperarme, como a gritar mentalmente: ayuda, ayúdenme. Y yo escuchaba a mi gato como pues gruñía a algo, él como que veía algo, pero yo no podía abrir los ojos, no podía moverme. Pasó aproximadamente 1 minuto y de pronto escucho como el güero empieza a ladrar desde el patio y viene corriendo y trata de empujar la puerta, pero no pudo. Pero con ese acto que él hizo de azotar la puerta y empezar a ladrar, hizo que mi cuerpo reaccionara y desperté. Entonces, cuando despierto, pues veo a mi gato todo erizado, como viendo hacia un costado mío, y veo que el güero estaba ahí en la puerta rasguñándola y estaba ladrando. Entonces, ya que había yo despertado, pues mi gato se empezó poco a poco a tranquilizar y el güero también se tranquilizó. Prácticamente mi perro pues me salvó de esta entidad o de este ser. Lo que es un hecho es que ahí había algo, porque evidentemente no es normal que 2 animales de diferentes especies hayan reaccionado de esa manera. Y bueno, también les comentaba yo el aspecto físico del güero al inicio de este relato, porque pasó una cosa muy curiosa. Cuando el güero fallece, aproximadamente a los 9 años, y a los pocos días, quizá 3 o 4 días, salgo yo de mi casa y así como salgo veo a un perro totalmente idéntico al güero, idéntico totalmente. El perro tenía collar, es un perro que nunca había visto y nunca volví a ver. Era quizá un poquito más grande que el güero, quizá unos pocos centímetros y un poco más gordito, pero el color de el pelo, que era como una especie de dorado o de café clarito, los ojos miel, las orejas bien paradas. Fue la verdad algo increíble, porque nunca he visto un perro como él. Las posibilidades de ver un perro como él eran o son prácticamente nulas, porque pues su genética así lo marcaba. La mamá una pastor alemán y el papá totalmente desconocido, callejero, qué sé yo. Pero las probabilidades de ver un perro como él era imposible. Yo a los 3 o 4 días de que falleció lo vi frente a mi puerta, me quedé en shock. No podía yo creerlo, o haber visto un perro idéntico. Y mi reacción fue entrar a la casa, porque no podía yo constatar esto, no lo procesaba yo en ese momento. Fue increíble. Y quizá a los 15 o 20 minutos que salí ya no estaba ese perro, pero la verdad era en un 95% idéntico, los mismos ojos, la misma
cabeza, las mismas orejas, el mismo cuerpo. Fue algo totalmente increíble que al día de hoy no encuentro una explicación lógica. Y sobre todo pues también la reacción que el perro tuvo hacia mí, porque salí yo y él estaba como sentado ahí afuera de mi puerta y se me quedó viendo como si me conociera. Y la verdad fue increíble. No tengo palabras para explicar esto, y la verdad el güero fue un gran perro que nunca voy a olvidar. Y pues bueno, quería comentarles estas anécdotas. Son un par de muchas que tengo y espero poder seguir enviándoles más con el tiempo. Y pues muchas gracias por escuchar este relato.